La agenesia renal es la ausencia total del desarrollo de uno o ambos riñones. Por lo tanto, esta anomalía puede ser unilateral o bilateral. La agenesia bilateral es incompatible con la vida y normalmente se encuentra en fetos muertos. Estas anomalías se asocian a otros trastornos como pulmones hipoplásicos o defectos de las extremidades. En el caso de la agenesia unilateral, es una anomalía infrecuente y esta es compatible con la vida, en el caso de que no hayan otras alteraciones. En este caso, el riñón solitario se va a agrandar como consecuencia de una hipertrofia que va a ser compensadora. Esa hipertrofia desarrolla esclerosis glomerular progresiva, debido a los cambios adaptativos que también sufren las nefronas hipertrofiadas. La hipoplasia renal se le conoce como el fracaso del desarrollo de los riñones hasta llegar a su tamaño normal. Esta anomalía puede ser tanto bilateral como unilateral. En la bilateral da una insuficiencia renal en la primera infancia, pero es mucho más frecuente de forma unilateral. Esta anomalía se puede observar en lactantes con bajo peso al nacer y contribuye al riesgo de nefropatía crónica a lo largo de la vida. La unilateral tiene más riesgo de desarrollar hipertensión debido a que hay más carga en un solo riñón. El riñón ectópico es cuando uno o ambos riñones están localizados en una posición anormal fuera de lo habitual, lo que significa que el desarrollo del metanefros en los riñones tiene lugar en focos ectópicos. Están por encima del borde de la pelvis o a veces están dentro de ella. Su tamaño suele ser normal o a veces pequeño. Causan obstrucción del flujo urinario debido a la posición anómala de los uréteres, lo que predispone a lo que son las infecciones bacterianas. El riñón en herradura se trata cuando los dos riñones se fusionan principalmente por el polo inferior y este crea una estructura en forma de U o de herradura. Además, atraviesa la línea media por los grandes vasos. Esta anomalía impide el ascenso normal de los riñones y se detecta en una de cada 1000 autopsias. Con respecto a las valvulopatías, la nefroesclerosis benigna es una enfermedad renal crónica asociada a la esclerosis de las arteriolas y pequeñas arterias renales. Esta está estrechamente relacionada a la hipertensión y la diabetes. Los vasos afectados presentan paredes engrosadas y va a haber presencia de esquema eritematosa. También esta patología está asociada a edad avanzada. La patogenia de esta enfermedad se basa en dos procesos. El primero es el engrosamiento de la túnica media y la íntima. Esto va a ser en respuesta a los cambios hemodinámicos, envejecimiento o cambios genéticos. El segundo proceso va a ser la hialinización de las paredes arteriolares. Esto va a ser causado por la extravasación de las proteínas plasmáticas a través del endotelio que fue lesionado. Y también se da por el aumento del depósito de la matriz en la membrana basal. Macroscópicamente, los riñones están reducidos y las superficies corticales muestran una granularidad fina y homogénea, similar a un cuero áspero. Esta pérdida de masa se debe a la cicatrización y la pérdida de volúmenes corticales. Microscópicamente se aprecia el estrechamiento de la luz de las arteriolas y las pequeñas arterias, causando lo que es aterosclerosis hialina. Hay cicatrices subescapulares microscópicas y glomérulos escleróticos. También hay consigo una pérdida tubular. También hay hipertrofia fibroelástica de las arterias. Es infrecuente que la nefroesclerosis benigna cause insuficiencia renal, pero hay que tomar en cuenta que existen tipos de pacientes que son más propensos a desarrollarla. Y son pacientes hipertensos de ascendencia africana, pacientes con elevaciones muy altas de presión arterial, pacientes que tienen una enfermedad subyacente como la diabetes. Entre otras manifestaciones tenemos, aparte de la hipertensión, proteinuria, anemia y edema. La nefroesclerosis maligna está asociada a la fase acelerada de la hipertensión, o también llamada hipertensión maligna. Esta se trata de una forma agresiva de daño renal. A menudo aparece cuando hay una hipertensión preexistente o a formas secundarias de hipertensión, o también cuando hay una nefropatía crónica subyacente. La patogenia se trata de un daño vascular en los riñones, que es a consecuencia de varios trastornos como hipertensión de larga duración, arteritis o coagulopatías. La lesión da un aumento de la permeabilidad de los pequeños vasos al fibrinógeno, lo que lleva a una muerte focal de las células de la pared y causa un depósito de plaquetas, que junto con todo lo demás causa una necrosis del tipo fibrinoide, que afectan las arteriolas y pequeñas arterias, lo que hace que los riñones desarrollen una isquemia intensa con afectación de las arteriolas, sobre todo las arteriolas del sistema renina-angiotensina, lo que causa una elevación importante de la regina plasmática. Con respecto a la morfología, el tamaño del riñón va a depender con respecto al tiempo de duración de la enfermedad. Van a aparecer pequeñas hemorragias puntiformes en la superficie cortical. Estas hemorragias van a estar en forma de petequias, lo que le da la apariencia del riñón con una como de picadura de pulga. Microscópicamente, los vasos sufren necrosis fibrinoide, lo que hace que aparezca un cambio granular eosinófilo en la pared del vaso.
y adquiere un aspecto eosinófilo borroso debido a los depósitos de fibrina. También hay un engrosamiento de la íntima causando proliferación de células del músculo liso. Estas células van a ser alargadas y dispuestas concéntricamente. Esta lesión se le denomina en capas de cebolla. Clínicamente se caracteriza por una presión arterial mayor de 200/120. También hay hemorragia retiniana, encefalopatía e insuficiencia renal. Los primeros síntomas son con aumento de presión, lo que va a llevar consigo a cefaleas, vómitos y pérdida de la visión. A veces se producen crisis hipertensivas y esta patología es de urgencia médica. Uropatía obstructiva es cuando el flujo de orina se ve impedido en cualquier parte del tracto urinario. Esta crea lesiones que aumentan la susceptibilidad de contraer infecciones y de formar cálculos. Si no se soluciona esta obstrucción, se puede manifestar en forma de hidronefrosis. Hidronefrosis es el término utilizado para describir la dilatación de la pelvis renal y los cálices asociados a una atrofia progresiva del riñón debido a una obstrucción en la salida de orina. La alta presión de la pelvis se transmite de forma retrógrada al túbulo, lo que causa una atrofia renal. Morfológicamente hay una dilatación de la pelvis y de los cálices y también una atrofia de la parénquima renal. El riñón puede estar aumentado ligeramente o masivamente de tamaño dependiendo del grado de obstrucción. También puede haber atrofia tubular cortical y fibrosis intersticial difusa. En casos avanzados, el riñón se transforma en una estructura quística de paredes finas. Y hay una atrofia del parénquima, destruyendo las pirámides y adelgazando la corteza. Una hidronefrosis completa puede permanecer siliente durante mucho tiempo. En una obstrucción parcial se produce poliuria, acidosis y se forman cálculos renales. También puede estar presente la hipertensión. La urolitiasis o cálculos renales son acumulaciones sólidas de minerales y sales que se forman a partir de los componentes de la orina. Hay enfermedades hereditarias como la cistonuria y la hiperoxaluria primaria. Ambas producen en exceso la sustancia que producen al cálculo. Para su patogenia tenemos que saber que existen 4 tipos de cálculos. En todos ellos se encuentra una matriz orgánica de mucoproteína, que representa el 5% del peso del cálculo. La principal causa es el aumento de la concentración de esos componentes en la orina, en cantidades que supera la solubilidad, lo cual hace que se formen. Clínicamente al principio son asintomáticos, pero también presentan cólico renal, dolor abdominal y está propenso a una sobreinfección bacteriana debido a que está causando una obstrucción. Los cálculos de oxalato cálcico se asocian a hipercalemia e hipercalciuria en pacientes con hiperparatiroidismo. Estos representan el 70% de los cálculos. Los cálculos de fosfato amoníaco magnésico se forman principalmente por infecciones por bacterias que desdoblan la urea. Representan el 15% de los cálculos. Luego, los cálculos de ácido úrico son presentes en pacientes con hiperuricemia, con gota y en pacientes con enfermedades metabólicas. Pero el 50% de los pacientes no presentan hiperuricemia. Estos representan del 5 al 10% de cálculos. Por último, los cálculos de cistina se deben a defectos genéticos de la reabsorción renal de aminoácidos. Estos se forman con un pH bajo. El carcinoma de células renales es el subtipo más común de neoplasia renal maligna. El factor de riesgo más importante de este cáncer es el tabaquismo. Por lo tanto, la incidencia es doble en los fumadores. Otros factores de riesgo son la obesidad, sobre todo en mujeres, la hipertensión, el tratamiento con estrógenos y estar expuesto al amianto. También es frecuente en pacientes con nefropatía terminal, crónica y enfermedad quística adquirida. Estos cánceres son esporádicos, pero hay casos en los que se debe a herencia autosómica dominante, como en el síndrome de von Lippen-Lindau, en el que los pacientes desarrollan quistes renales y carcinomas de células renales, y se considera responsable de la creación de los tumores de células claras, tanto esporádicos como familiares. Como un síndrome hereditario, se va a observar pérdida de la secuencia del brazo corto del cromosoma 3. Además, se estimula el factor 1 de crecimiento, lo que da a la angiogénesis. Morfológicamente surgen del epitelio tubular proximal y se presentan como lesiones solitarias. Estas son masas esféricas de un tamaño variable, compuestas por un tejido brillante amarillo grisáceo, lo cual distorsiona el perfil del riñón. Las células tumorales son redondeadas o poligonales y presentan abundante citoplasma claro o granular, y la mayoría de estos son bien diferenciados. Una de las características más llamativas es de que este carcinoma tiene tendencia a invadir la vena renal. Clínicamente se caracteriza por un dolor costovertebral, una masa palpable y hematuria. También en el carcinoma uroteneal de pelvis renal el factor de riesgo más importante es el tabaquismo. Por lo general se debe a una alteración del ADN de la mucosa de la vejiga. Estos tumores pueden ser múltiples afectando la pelvis, la uretra y la vejiga. Microscópicamente se aprecian focos de atipia y carcinoma in situ en el urotelio. Los pacientes con síndrome de Lynch y nefropatía por analgésicos tienen más tendencia a desarrollar estos tumores. Clínicamente suele verse evidente en un periodo de tiempo corto ya que se encuentra en la pelvis, y cuando ya se fragmentan producen una hematuria muy apreciable, y también pueden bloquear lo que es el flujo urinario
y causar dolor en los flancos.